Buenas tardes, queridos estudiantes. En este curso de preparación y argumentación jurídica para el sistema penal acusatorio en lenguas madres, vamos a dar una pequeña sesión muestra para el proyecto realizado en nombre y beneficio de la Alianza Universitaria de Maestros y Alumnos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este curso ha nacido de la necesidad de realizar una preparación integral para que ustedes dentro de sus propias lenguas puedan aportarnos herramientas de comprensión y análisis, pero sobre todo una formación continua para generar nuevos traductores e intérpretes dentro de los sistemas penales y específicamente a partir del juicio oral. Nos ha interesado generar una propuesta integral y esta clase muestra nos podría ayudar a generar un pequeño diagnóstico sobre los estudiantes que estén interesados en tratar de participar con nosotros, formándose como traductores y traductoras frente a toda la impunidad e injusticia que se presenta en nuestro país. Bien, pues primero que nada, les doy la bienvenida al curso y les quisiera recordar, sobre todo que cada uno de los módulos tendrá un aprendizaje esperado diferente. En este caso, como es un proyecto piloto, vamos a hablar del reconocimiento de la diversidad lingüística del estado de Oaxaca y también de manera muy general aprender a argumentar jurídicamente en base a la traducción de los sistemas normativos en propia lengua. Aunque este objetivo se va a ir tratando de alcanzar paso a paso, porque apenas vamos a hacer una versión como mucho más enfocada, me gustaría aportar algunas de las bases que podrían ser útiles para la comprensión en general de los sistemas de traducción y cómo argumentar desde nuestros propios sistemas de juicio oral. Antes que nada, como para hacer un pequeño repaso por la historia, me gustaría retomar un poco las ideas de Ignacio Guzmán Betancourt sobre las lenguas coloniales y una lengua madre. También las ubicamos como lenguas originarias. Sucede que podemos llamar o denominar lengua madre a todas y cada una de las pertenencias lingüísticas con las que nacemos. Es decir, yo hablo el castellano porque es la lengua que me heredó mi familia, mis ancestros. Sin embargo, el concepto de lengua madre se ha expandido mucho más de los términos lingüísticos para adoptar la idea de que se habla de la pertenencia con la tierra, específicamente del continente latinoamericano. Diferenciamos una lengua madre o una lengua originaria respecto de una lengua colonial en términos sobre todo históricos y que por supuesto la palabra colonial viene del proceso de conquista. Durante un tiempo, cuando se venían los españoles a cristianizar el viejo mundo, es decir, toda la Nueva España, se propusieron imponer, segregar, discriminar, violentar y transformar las formas de comunicación propias de las regiones latinoamericanas, tratando de imponer la visión de la hispanidad, pero no fue la única colonia. También tenemos como lenguas coloniales las que se van a reproducir sobre todo en Haití, en Brasil, porque en Brasil domina otra colonia que trae muchísimos esclavos, en donde sí se podía permitir la esclavitud y la segregación racial, y bueno, se impone pues el portugués, así como pues en Canadá también se adopta el francés, y bueno, la evolución de cada uno de los estados ha impuesto distintas lenguas coloniales. Y también ha sugerido históricamente, o por muchos años, se pensó que una lengua colonial era superior a otra. Sabemos que se interpretan las lenguas coloniales como las lenguas de los imperios. Y la idea de lengua imperial pues ha surgido sobre todo desde la época de la romanización, es decir, cuando se adopta el latín como una lengua de consenso para pues, las personas que hablaban en todas las regiones colonizadas por Alejandro Magno.
Posteriormente, se adopta ya solamente el latín como una lengua culta eclesiástica que se siguió reproduciendo y que incluso se trajo, por eso habemos algunos latinistas en nuestro continente, pero también se impuso, sobre todo en la adopción de la iglesia, porque se consideraba, la Biblia fue traducida de latín a la latina vulgata y que era una de las más cercanas al lenguaje de Dios. Por lo demás, bueno, tenemos mucha historia, pero aunque me encantaría repasar un poco en nuestra memoria, pues se les sigue recomendando el artículo que está posteado, los estudios sobre lenguas indígenas del siglo XVII, que es a donde se adopta sobre todo en el Nuevo Hispano, y nos habla un poco de la justicia cognitiva que tenemos que hacer a partir de nuestras lenguas. En fin, ahora me gustaría que en una lluvia de ideas, me pudieran aportar algunas de las palabras que ustedes recuerdan que se pueden estar utilizando desde sus propias lenguas y que todavía utilizamos por lo menos en la región de Oaxaca o incluso en todo México, que son provenientes de el idioma originario que ustedes han aprendido. Bueno, por aquí les doy algunas pistas. Tenemos, por ejemplo, que la palabra tlayuda, que en Oaxaca utilizamos para decir, sobre todo, pues yo sé que lo conocen, estas tortillas de una complexión muy dura que sirven para una preparación de una gastronomía así muy afamada por el mundo. Bueno, que la palabra tlayuda también lo utilizamos como adjetivo calificativo para las personas que son como fuertes, ¿no? También reconozco que se le dicen macizas, ¿no? O sea, como una palabra que además de denominar un platillo, también denomina pues un adjetivo. Y así también tenemos la palabra tlacoyotl, coyote, que son herencias del náhuatl. Un dato muy curioso es que el náhuatl como lengua originaria, y veremos las estadísticas muy pronto, es una de las más habladas y esto se debe a algo en específico muy interesante, y es que la primera constitución de las Indias fue hecha en náhuatl y tenía una visión así como de Erasmo de Rotterdam. Se respetaban los derechos sobre todo de las personas que pues no eran indígenas mayaguales, sino indígenas de castas superiores, de preservarles los derechos como reyes. Por eso tenemos a Moctezuma en España como un apellido de realeza, y también las princesas de las dinastías tlaxcaltecas heredaron todas, junto con los primeros colonizadores, heredaron toda la partición y el reconocimiento de haber sido nobles, porque eso sucedía en todos los continentes de Hispania. Pero los indígenas mayaguales son los que pues, sufrieron más alteraciones. Aunque vamos, ¿no? Si tenemos aquí algunas palabras que se adoptaron en el español desde nuestras lenguas, también sabemos que de alguna manera nosotros colonizamos a Hispania a través de nuestros platillos, y así tenemos que tlacoyotl, pibil, que es una técnica maya de preparación de alimento, molcajete, aguacate, atole, mezcal, pues son palabras de origen lingüístico, pues muy diverso, ¿no? Mezcal pues es de Oaxaca, del agave, pero también tenemos estas tres palabras de esta esquinita que suenan muy similares al español. ¿A qué le suena que le diga amá, apá? Pues bueno, eso es mamá y papá en zapoteco, la segunda lengua más hablada en Oaxaca. Y bis, pues es como se les llama a los gatitos, ¿no? Interesantísimo. Bien, váyanlo anotando, algunas palabras que también se les ocurran, vayan dejándolo en los comentarios, que vengan precisamente de sus lenguas originarias. Ahora, no sé si sean datos excepcionales o decepcionantes, o que por lo menos nos da mucha necesidad de tratar de inspirarlos a que se sigan formando como traductores de nuestras lenguas originarias. Y es que, bueno, Oaxaca es el segundo lugar que posee más hablantes de lengua indígena en toda la República Mexicana, solo por debajo de Chiapas, con más del 16.3% de la población, esto en el censo del 2015.
Y pues sabemos que toda esta ruta, justamente que coincide con Mesoamérica, es donde hubo más resistencia y persistencia de hablantes de lengua indígena. Esto también tiene que ver con lo que reconocíamos, incluso por arriba del Estado de México, que eran los hablantes del náhuatl. Como les dije, por mucho tiempo esa fue la lengua con la que se podían defender y la que tuvieron que aprender en regiones muy, muy diversas. Y tenemos que 7.5% de millones de personas son hablantes de lenguas indígenas. Eso es solo el 5.9% de la población, pero debemos de saber que de ese 5.9% de la población total de México, al respecto de Oaxaca, el 16.3% de la población concentra una gran densidad de hablantes de una lengua originaria en nuestro estado. Estas cifras de alguna manera nos alarman un poco porque hacia las últimas 3 décadas hubo una disminución del 65% de hablantes de lenguas originarias respecto de los primeros censos generados en el país. El consenso sugiere que han existido muchas políticas derivadas de los proyectos, tanto vasconcelistas como de los propios proyectos educativos, de disminuir la cantidad de hablantes de lenguas con el proyecto de ilustrar, y lo pongo entre comillas, una nueva región pues de hablantes de castellano. Como quizás ahora muchos de nuestros proyectos educativos, nuestra universidad inclusive, pues tratan de generar más hablantes de inglés para que justamente puedan acceder a condiciones que sean más dignas. Eso mismo fue parte del proyecto, de la retórica de los sistemas educativos, y especialmente el gobierno de Ávila Camacho fue un gobierno que se empecinó en colonizar a partir de un discurso pues segregante de nuestra condición, pues los lenguajes del imperio, ¿no? Bueno, la primera tarea que se les va a quedar va a ser investigar en su propia lengua. Las dos últimas lo pueden empezar a hacer desde ahorita. Yo sé que tienen todos dispositivos a la mano, pero las dos últimas cifras del INEGI, el censo del 2015 y el censo del 2020, y si quieren profundizar un poco más, desde el censo del 2010, de cantidad de hablantes de lenguas indígenas respecto de su propia lengua. Bueno, aquí sí sé que hay algunos hablantes de náhuatl, y como les decía, esto tiene que ver con términos históricos, pero el náhuatl es la lengua que tiene mayor cantidad de hablantes en todo el país, con más de 2,5 millones. Y bueno, quienes tienen por ahí, hablan el mixteco, pues ya lo tienen un poquito más resuelto, porque aparece también en nuestras cifras oficiales. El mazateco también aparece aquí, pero también habemos pues otros apasionados que nos gustaría ver comparativamente cuál es la evolución o decrecimiento de los dos últimos periodos que registra el INEGI. Me gustaría que lo hicieran de tarea para nuestra siguiente sesión. Y bueno, dentro de este diagnóstico, pues nuestra cifra más alentadora como próximos intérpretes y futuros juristas defendiendo en su propia lengua la cantidad de hablantes, pues debemos de saber que para el 2020 INEGI demostró que Oaxaca tiene más de 1,193,000 hablantes de lengua indígena. Esto se traduce al mismo tiempo en que Oaxaca también es uno de los que tiene mayor autonomía respecto de los sistemas jurídicos del país, porque muchos de estos se rigen por sistemas normativos internos o bien por los antiguos usos y costumbres. Sin embargo, también sabemos que Oaxaca condensa una gran población de personas que han imputado de crímenes y que se encuentran en la cárcel y que en su mayoría son indígenas, indígenas que no han podido acceder justamente a códigos de defensa en su propia lengua. Vámonos a la parte interesante. Bueno, no digo que lo demás no sea interesante, pero nuestra intención medular con este módulo. Vamos a hablar de la estructura básica de un texto argumentativo que posteriormente traduciremos en un lenguaje argumentativo. Debemos de saber que por lo menos hay muchas estructuras, unas más formales que la otra,
en lógica formal. Pero en lógica informal podemos hablar que por lo menos un argumento debe de contener 3 puntos. Una tesis, el argumento en sí como una serie de verificación de datos que pueden apoyarse y respaldarse de razonamientos que son válidos, correctos, sustentados, y una conclusión. La tesis es como ustedes y van a defender una postura. Y el argumento en sí va a ser la estructura de elementos que van a aportar y soportarse para dar el fundamento, ya sean hechos, estadísticas, incluso premisas de autoridad, que pueden ser falacias o no, pero respaldarse en lo que alguien dijo, ¿no? Como acabo de mencionar este autor que se cita para alguno de los proyectos, bueno, estos también pueden constituir un fundamento como un hecho, una evidencia o una opinión. Y finalmente, una conclusión que puede dar un movimiento de retorno para saber si se respalda este argumento o no. Uno de los primeros fundadores de las estructuras argumentativas viene de la dialéctica, que es un sistema colonial de Platón, y que posteriormente va a adquirir una máxima tanto en Hegel y en Karl Marx, que bueno, son relevantes porque dan la estructura del movimiento de la dialéctica, que viene de una tesis, una antítesis y la síntesis. Bueno, ahora vamos a dar algunos elementos de los que nos vamos a respaldar para hacer una traducción muy general de lo que es un argumento.